Este video orientará el desarrollo de la guía del ciclo número 6. Durante este ciclo vamos a trabajar la tabla periódica. La guía consta de 3 partes. Una primera parte donde vamos a trabajar la historia de la tabla periódica, en otra su estructura y por último las propiedades periódicas. Vamos a empezar con la historia de la tabla periódica. Fue inicialmente en 1828 donde Dobereiner, que fue un científico, él planteó una estructura de tabla periódica que consistía en triadas. ¿Qué significan las triadas? Él propuso que la tabla periódica estaba formada por columnas de 3 elementos. Esto es una triada, según Dobereiner, y esas triadas tienen la particularidad que el litio tiene masa atómica de 7 y el potasio de 39. ¿Qué decía Dobereiner? Que si yo sumaba estas dos y las dividía por 2 me iba a dar la masa atómica del elemento del centro. Entonces una triada consiste en un sistema de 3 elementos donde el promedio de las masas atómicas de los elementos de los extremos me dan el elemento del medio, que se cumple evidentemente. Esa tabla periódica propuesta por Dobereiner duró hasta que Newlands más adelante propuso una que se llama octavas. Entonces las octavas de Newlands consistían en que ya no hacía grupos de 3 elementos, sino que él observó que cada que él hacía una fila con elementos, el octavo tenía características similares al primero. Entonces él lo asoció y lo relacionó con un sistema de notas musicales. Por eso se conocen como las octavas de Newlands. Más adelante, en 1869, Meyer y Dmitri Mendeleev, los dos trabajaron por separado, pero casi al tiempo, descubrieron que la tabla periódica se podía organizar de acuerdo a las masas atómicas. Las masas atómicas van aumentando de un elemento a otro. Ellos hicieron un sistema en el que acomodaron las masas en orden creciente hacia la derecha. Entonces un elemento con una masa atómica lo ubicó acá, el que le sigue acá y así sucesivamente. Ellos formaron la tabla periódica que conocemos actualmente. En ese momento no estaban descubiertos todos los elementos, pero ellos con lo que había organizaron una tabla, incluso dejaron espacios para que en el futuro, cuando fueran descubiertos esos elementos, se pudieran incluir en la tabla. Más adelante, otros físicos y químicos han hecho aportes muy significativos a la tabla periódica. Sin embargo, la estructura es la que Meyer y Dmitri Mendeleev propusieron. Otros físicos y químicos han inventado nuevos elementos, los han descubierto, los han sintetizado en el laboratorio. Hay algunos elementos que son naturales, en su mayoría, es decir, se encuentran en la naturaleza, y hay otros que se sintetizan en los laboratorios. Bueno, esa es la historia de la tabla periódica. En la guía, los puntos a desarrollar que tienen que ver con esto son básicamente hacer una línea de tiempo. ¿Qué deben hacer ustedes? Organizar cómo fue la evolución histórica desde que Dobereiner hizo sus aportes hasta lo más reciente. Lo pueden hacer en PowerPoint, en una hoja de Word, simplemente, o en una hoja del cuaderno y tomarle la foto. Le pueden poner foto, lo importante es que tengan las fechas, los nombres de los científicos que hicieron los aportes, cómo era la tabla periódica, y de hecho pueden incluir biografías de los autores, que quede organizada y que dé cuenta de cómo ha sido la evolución histórica de la tabla periódica. Bueno, posteriormente el segundo tema a trabajar es la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica actual se encuentra organizada en grupos y periodos. Entonces la tabla tiene más o menos un esquema así, digamos así. Y esa tabla está conformada por unas columnas. Esas columnas se llaman grupos. Y por unas filas, las que llamamos periodos.
Los grupos en total son 18 y los periodos son 7. En algunas tablas periódicas, los grupos aparecen representados con números romanos y con una letra. Entonces todos los números romanos que tienen A se llaman elementos representativos y todos los que tienen la B se llaman elementos de transición. En otras tablas aparecen enumeradas del 1 al 18. ¿Por qué existen los grupos? Porque cuando estaban clasificando la tabla periódica se dieron cuenta que elementos que pertenecían a una misma columna o a un mismo grupo compartían ciertas características, como por ejemplo, todos los elementos que se encuentran en el grupo 1 tienen un electrón en su última órbita. Todos los que se encuentran en el grupo 2 tienen 2 electrones en su última órbita. Eso mismo sucede con los periodos. Los periodos, que son horizontales, me indican el número de órbitas que tiene un átomo. Entonces, todos los que están en el periodo 4, el potasio, el calcio, etc., todos esos comparten la característica de tener 4 órbitas. Entonces, ellos están organizados de acuerdo a características que comparten, ya sea con su grupo o con su periodo. De igual forma, los grupos se nombran y se les reconoce con un nombre. Entonces tenemos que todos los elementos del grupo 1A se llaman elementos alcalinos, todos los del grupo 2A se llaman alcalinotérreos y así sucesivamente hasta el último, que sería el 18, que se conoce como los gases nobles. La tabla periódica está dividida también por regiones donde podemos identificar una parte que aparece acá abajo, como lo muestra esta tabla. Si ustedes observan, aparecen los 7 periodos y ustedes se preguntarán por qué hay otros 2 periodos abajo. En realidad, estos dos, que se llaman lantánidos y actínidos, no son externos a la tabla periódica. En realidad ellos van por acá, solo que no pudieron ubicarlos adentro, entonces se hace una especie de convención que dice que estos dos que están por fuera en realidad iban acá. Si ustedes observan en la tabla, ellos comparten características de sus correspondientes grupos y periodos, solo que tocó ponerlos por fuera. La tabla periódica, a su vez, está conformada por diferentes tipos de elementos. Algunos son metales, otros son no metales, otros se llaman metaloides, comparten características de metales y no metales, y hay otros conocidos como los gases nobles. En su mayoría se presentan los metales pues en estado sólido, solamente conocemos un metal que puede estar en estado líquido, que es el mercurio. Todos los gases nobles pues son gases, y todos los elementos no metálicos, por lo general, también son gases a temperatura ambiente. Vamos a ver cuáles son los ejercicios a desarrollar en la guía sobre este tema. Hay uno donde ustedes deben dibujar una tabla periódica y colorearla de acuerdo a sus regiones. Entonces ustedes pueden poner unas convenciones, es decir, colorear este de amarillo, y aquí escriben amarillo, elementos alcalinos del grupo 1A. Van a ubicar todos los metales, los no metales, los gases nobles, los grupos, los periodos, todo lo van a ubicar en una tabla. Es un ejercicio a desarrollar en el punto de la estructura de la tabla periódica. Otro ejercicio es elaborar un mapa conceptual. ¿Cómo lo van a elaborar? Entonces ustedes le escriben como título la tabla periódica. Entonces recordemos, cuando yo elaboro un mapa conceptual, siempre hay unos conectores que me comunican dos conceptos, o digamos me lo unen de alguna forma. Entonces acá podemos decir está conformada por, entonces vamos a sacar grupos y periodos. Bueno, esto es solo una idea. La forma de hacer un mapa conceptual puede variar de una persona a otra. Lo importante es que el mapa conceptual contenga lo que se solicita. Entonces, ejemplo, usted por acá puede poner todos los grupos, 1A, cómo es llamado, y pueden poner un ejemplo, pueden poner una imagen que represente alguno de los elementos más representativos del grupo. De igual forma pueden poner por acá una definición, indica. Entonces poner acá el número de electrones de la última órbita, es decir, que sea un mapa completo que contenga cómo está conformada la tabla periódica. Que si yo miro ese mapa conceptual, yo diga, bueno,
puedo tener un panorama de cómo está conformada la tabla periódica. Bueno, ese sería otro de los puntos de ese segundo tema. Recuerden, el primero es la historia de la tabla periódica, el segundo es la conformación. Con respecto a este tema también hay una consulta y es que ustedes deben buscar todas las características de los grupos. En el texto que les recomendé aparece explicada cuáles son las características, por ejemplo, dónde se encuentran los elementos del grupo 1A, dónde se encuentran, cuáles son sus principales usos, todo lo que, por qué son llamados alcalinos, todo lo que encuentren sobre cada uno de los grupos. En el texto pueden obtener información o en otras fuentes. Lo importante es que sea una consulta completa. Vamos a pasar al tercer tema, que son las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, como su nombre lo dice, son unas propiedades que tienen una periodicidad dentro de la tabla periódica. Entonces ellas me indican cómo van aumentando, ahí se habla de la tendencia de cómo aumentan en la tabla periódica y aparecen en la guía todas sus definiciones. ¿En qué consiste la actividad sobre este tema? En la guía hay un esquema de una tabla así vacía, donde ustedes deben ubicar cómo es la tendencia de las propiedades periódicas. Se explica una a una y se muestra su tendencia. Lo que ustedes deben es juntar toda la información en una sola tabla. Ejemplo, supongamos que la electronegatividad aumenta así y así. Entonces, siempre hay una tendencia en los periodos y en los grupos. Entonces, ustedes van a dibujar en una sola tabla todo. Entonces, supongamos que el radio atómico es así y supongamos que es contrario a este. Esto es simplemente como para ejemplarizar. Entonces acá, entonces como es un ejemplo, pueden escribir sobre las flechas o pueden utilizar colores para explicar cómo es la tendencia de las propiedades periódicas que se explican en la guía en esta sola tabla, para tener un panorama general de todas juntas en un solo esquema. Por último, hay una tablita que se solicita que se llene, donde se pide las propiedades periódicas de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, del nitrógeno, en las tablas periódicas aparecen algunas, buscan acá, donde dice electronegatividad, van y, digamos, la del nitrógeno es 3, escriben 3, o sea, buscan en la tabla. Si no lo encuentran en la tabla, entonces lo pueden buscar en internet, que esos son datos que se encuentran fácilmente. Completan la tablita con los datos que aparecen. Bueno, yo creo que ahí está abarcado todo el taller. Hay un documental para que se vean muy interesante sobre el sueño de Mendeleev y se solicita hacer una reflexión acerca del documental. Durante las clases programadas para este ciclo número 6 vamos a solucionar otro tipo de dudas. Espero que con este video puedan iniciar el desarrollo de la guía y puedan ir solucionando todo el taller propuesto.